for Barcelona. That's what Lionel Messi has in mind. Messi takes everybody. Se viene Leo, dale, Leo. El escenario estaba listo para un nuevo capítulo en la historia del fútbol. Un joven con un talento inigualable y una historia que lo precedía había llegado al centro del escenario. La pregunta en los labios de todos era la misma. Messi Manstantuonoa, la estrella que había estado en el centro de todos los rumores, ¿finalmente había llegado para tomar su lugar en la cima? La respuesta, tan esperada, era incierta, pero la atmósfera alrededor de él estaba cargada de expectación. Antes de comenzar con este grandioso análisis, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo momento de contenido exclusivo como este. Vamos a sumergirnos en la historia. La historia comenzó varios años antes. Desde su llegada a las grandes ligas del fútbol, se había rumoreado sobre su talento, pero también sobre su habilidad para enfrentarse a las presiones que conllevaba ser considerado el sucesor de una leyenda. De hecho, muchos lo comparaban con grandes figuras del pasado, y eso nunca es un camino fácil. Sin embargo, el nombre de Manstantuonoa ya se había grabado en la memoria de muchos. Sus primeros pasos en el campo fueron observados con atención, y las críticas no se hicieron esperar. Pero no era un novato, y desde sus primeros goles, la afición comenzó a ver que había algo diferente en su estilo. El día llegó, y la pregunta seguía ahí, flotando en el aire. ¿Sería Manstantuonoa el nuevo heredero del trono que una vez perteneció a los grandes? Los aficionados, expertos y periodistas de todo el mundo se preparaban para presenciar un enfrentamiento que marcaría el destino de una generación. El escenario estaba listo, y no importaba el resultado. El futbolista que muchos consideraban el heredero de la gloria, tendría que enfrentarse a su propia historia. Habían pasado años desde que las comparaciones con las grandes estrellas del pasado se volvieron inevitables. Los fanáticos estaban en una expectativa palpable. ¿Cómo reaccionaría ante la presión? ¿Podría llegar a ser lo que todos esperaban de él? Y, sobre todo, ¿podría el joven Manstantuonoa hacer frente a la enorme sombra que dejaba el legado de los grandes futbolistas de la historia? Cada partido, cada pase, cada gol parecía ser una prueba para el joven futbolista. Y aunque el camino había sido arduo, ya se veía algo de su grandeza. Las dudas seguían flotando, pero cada vez más, los aficionados comenzaron a creer que había algo genuino en su talento, algo que no solo lo conectaba con la historia, sino que podría marcar el inicio de una nueva era. La prensa, siempre lista para sacar conclusiones apresuradas, ya había formado sus juicios, y no era raro encontrar titulares que lo describían como el futuro del fútbol. Pero ser el futuro no siempre es suficiente. El reto era ser el presente. Era inevitable preguntarse, ¿estaba Manstantuonoa preparado para el desafío? El joven futbolista no era ajeno a las expectativas. Había trabajado duro para llegar hasta allí, y aunque nunca fue un hombre de palabras rimbombantes, sus actuaciones en el campo hablaban por sí solas. No obstante, los grandes nombres de la historia del fútbol no se hacen simplemente por mérito individual, sino por su capacidad para liderar y transformar a su equipo. El legado no solo se forja en los goles, sino en la habilidad de llevar a su equipo a lo más alto. Los entrenadores, los compañeros y los fanáticos observaban atentamente cada movimiento. Cada pase erróneo, cada jugada fallida, era escrutado bajo el microscopio. Pero lo que más sorprendía era su calma. A diferencia de muchos jóvenes talentos que se dejaban llevar por la presión, Manstantuonoa parecía estar en control, nunca perdiendo su compostura. Con el paso de los partidos, su estilo comenzó a resaltar. No era solo un jugador técnico, sino alguien con visión de juego. Su capacidad para anticipar los movimientos de sus compañeros y rivales hacía que el juego fuera fluido, casi hipnótico. Los equipos adversarios, aunque preparados para detenerlo, no podían evitar sentirse desconcertados por su presencia en el campo. A medida que su rendimiento fue consolidándose, comenzaron a surgir los rumores. Algunos decían que había encontrado su lugar, que estaba listo para reclamar su lugar en la historia. Otros, sin embargo, no estaban tan convencidos. Los fanáticos seguían mirando con cierta reserva, conscientes de que el verdadero reto aún estaba por llegar. La comparación con los grandes de la historia del fútbol seguía siendo la carga más pesada. Una de las pruebas más difíciles para Manstantuonoa llegó en un partido crucial, donde el equipo enfrentaba a su mayor rival. Un clásico del fútbol que no solo definía el destino de la temporada, sino que también pondría a prueba la verdadera capacidad del joven futbolista. Los ojos de todo el mundo estaban puestos en él. ¿Sería este el partido en el que demostraría su grandeza? ¿O caería bajo el peso de la historia y las expectativas? El partido comenzó con gran intensidad. Ambos equipos se jugaban mucho, y la tensión era palpable. Manstantuonoa,
Fiel a su estilo, se mantuvo tranquilo. A pesar de algunos momentos de presión, continuó moviéndose con la fluidez y seguridad que lo caracterizaba. En el minuto 60, el partido se encontraba empatado. El balón llegó a sus pies, y en ese preciso momento, todo pareció detenerse. Era su oportunidad. Con una visión impecable, el joven futbolista avanzó y, con un toque preciso, envió el balón al fondo de la red. La multitud estalló en júbilo. Había llegado el momento que muchos esperaban. Manstantuonoa no solo había anotado el gol decisivo, sino que había demostrado, una vez más, que estaba listo para el desafío. Al final del partido, la pregunta ya no era si era el heredero. Había demostrado que, sí, él era el sucesor. No solo de un trono de fútbol, sino de un legado que muchos pensaron que sería inalcanzable. Con su gol, su visión de juego y su capacidad para mantener la calma en los momentos decisivos, Manstantuonoa había escrito su propia historia. Y en ese instante, se convirtió no solo en el heredero de un legado, sino en una leyenda que marcó una nueva era. El paso siguiente en la evolución de Manstantuonoa fue su integración en los partidos internacionales. Después de demostrar su potencial en su liga local, llegó el momento de enfrentarse a los mejores jugadores del mundo, en escenarios mucho más grandes y con un público aún más exigente. Los torneos internacionales representan no solo un reto futbolístico, sino también una oportunidad para confirmar el estatus de un jugador dentro de la élite del deporte. Este era el momento que, para algunos, representaba la verdadera prueba de fuego. En su primer partido internacional, la presión era indescriptible. Los ojos del mundo entero estaban observándolo. A pesar de la juventud que aún llevaba consigo, Manstantuonoa no se dejó intimidar por los nombres legendarios a los que se enfrentaba. A lo largo del partido, su control del balón fue impecable, sus movimientos fluidos y calculados. El campo se convirtió en su propio espacio de expresión. Cada toque que realizaba parecía destinado a la perfección, y aunque la victoria en ese primer partido internacional no fue asegurada desde el inicio, el simple hecho de ver cómo se desenvolvía en ese contexto fue suficiente para que el mundo hablara de él. El siguiente paso en su carrera fue el desafío de liderar a su equipo a través de la fase de clasificación para el torneo más grande de todos, la Copa Mundial. Durante estos clasificatorios, Manstantuonoa fue pieza fundamental, no solo por sus goles, sino también por su habilidad para hacer jugar a sus compañeros. A pesar de ser un jugador joven, su madurez futbolística brillaba a través de su visión de juego. Sabía cuándo acelerar, cuándo frenar, cuándo distribuir el balón y, lo más importante, cuándo tomar el control del partido. El equipo comenzaba a girar en torno a él, y esa era la marca de un líder. No solo era el futuro de su equipo, sino el presente, y lo demostraba en cada partido. En los clasificatorios, cada enfrentamiento era crucial. Si bien Manstantuonoa ya había demostrado su valía, no podía permitirse un desliz. El fútbol internacional, especialmente en la fase de clasificación mundialista, se caracteriza por su nivel de competitividad. No hay margen para errores, y cada partido representa una batalla constante por el pase a la gloria. La presión de clasificarse se sentía en cada momento, pero Manstantuonoa parecía ser inmune a ella. Su liderazgo en el campo fue esencial para que el equipo lograra llegar a la fase final del torneo. La Copa Mundial de Fútbol llegó con una gran carga de emoción, pero también con dudas sobre si Manstantuonoa sería capaz de cargar con el peso de un equipo entero. El ambiente estaba lleno de incertidumbre, pero también de esperanza. En su primer partido en el Mundial, la pregunta no era si podría brillar, sino cuánto brillaría. Frente a una de las selecciones más poderosas del torneo, Manstantuonoa tuvo que enfrentarse no solo a sus oponentes, sino a las expectativas que habían estado creciendo desde su ascenso meteórico. El primer gol de Manstantuonoa en el Mundial fue un momento crucial. Era un gol que representaba mucho más que solo un marcador en el tablero. Era el símbolo de un futuro lleno de promesas, de una nueva era para su equipo y de un paso más hacia el establecimiento de su lugar entre los grandes. A partir de ese momento, su equipo se sintió invencible. Su presencia en el campo era dominante, y cada pase, cada decisión táctica, era como una obra de arte, calculada para asegurar la victoria. La jugada que desembocó en su gol fue la culminación de un trabajo en equipo impecable, pero fue Manstantuonoa quien dio el último toque de clase. El avance de su equipo en el torneo fue impresionante. La combinación de su liderazgo y la habilidad técnica que desplegaba en cada partido hizo que todos los ojos estuvieran puestos en él. Si ya era considerado una promesa antes, ahora era una realidad innegable. Los grandes nombres del fútbol comenzaron a reconocerlo, y los medios de comunicación internacionales no tardaron en situarlo como una de las estrellas emergentes del torneo. En cada entrevista, cada conversación, Manstantuonoa era el tema central.
Había llegado a la cúspide, y su nombre ya comenzaba a ser parte de la historia. Sin embargo, la verdadera prueba estaba aún por venir. Después de superar varias etapas de eliminación, el equipo de Manstantuonoa llegó a la final. Un partido que, más allá de la gloria inmediata, representaba el desafío más grande de su carrera. Un enfrentamiento por el título mundial. En el vestuario, los compañeros de equipo ya lo consideraban un líder, pero él sabía que el verdadero desafío no solo estaba en la cancha, sino también en cómo manejaría la presión de los momentos decisivos. El partido final fue como cualquier otra gran final, lleno de incertidumbre, emoción y la posibilidad de cambiar el destino. La tensión era palpable. En los primeros minutos del partido, el rival mostró su verdadera fuerza. Con un ritmo frenético, intentaron tomar la delantera, pero Manstantuonoa no se dejó intimidar. Con una serenidad impresionante, controló el balón con maestría, distribuyó el juego a sus compañeros y, cuando tuvo la oportunidad, disparó a puerta. El balón fue al fondo de la red, y con ese gol, Manstantuonoa consolidó su estatus. Pero el trabajo aún no estaba terminado. A medida que avanzaba el partido, el rival presionaba cada vez más, buscando empatar y desestabilizar el control de su equipo. Finalmente, con un gol decisivo en los últimos minutos del encuentro, el equipo de Manstantuonoa alcanzó la victoria. Habían logrado lo impensable, y el joven futbolista se consagró como el verdadero heredero. Fue un gol que no solo le dio la victoria a su equipo, sino que también le otorgó un lugar de honor en la historia del fútbol. El título de campeón mundial, ahora en sus manos, era solo el principio de una carrera que prometía ser una de las más brillantes de todos los tiempos. La llegada del heredero no fue solo un título ganado, fue una afirmación del poder de la perseverancia, la dedicación y el talento. Manstantuonoa no solo había respondido a las expectativas, sino que las había superado con creces. Ahora, el fútbol mundial tenía un nuevo rey, un heredero que, con cada paso en el campo, había demostrado que el legado de los grandes estaba en sus manos, listo para ser llevado a nuevas alturas. El eco de la victoria resonó en todo el mundo. En el estadio, los fanáticos celebraban con júbilo la conquista de su selección, pero la figura que dominaba las miradas no era otra que Manstantuonoa. Su rostro, a pesar de la evidente fatiga, reflejaba una calma inquebrantable, como si el peso de la victoria no lo afectara. Él sabía que este no era el final, sino apenas el comienzo. La cima que había alcanzado ahora solo representaba una etapa en su incansable viaje hacia la eternidad deportiva. El triunfo mundial, sin embargo, trajo consigo nuevas responsabilidades. Los medios lo bombardearon con entrevistas, análisis y comparaciones. Los expertos ya no solo hablaban de su destreza técnica, sino de su mentalidad. Un joven con apenas unos años en la élite mundial que ya había mostrado tal dominio, resiliencia y madurez. Manstantuonoa entendió rápidamente que su papel ya no se limitaba solo al juego en el campo, sino también a su influencia fuera de él. Los jóvenes lo veían como un referente, y los veteranos del fútbol, incluso aquellos que tenían años de experiencia en el nivel más alto, comenzaron a admirar su serenidad. La atención mediática fue imparable, y aunque la fama comenzó a alcanzarlo con fuerza, Manstantuonoa se mantenía fiel a su esencia. Lejos de las luces y los reflectores, prefería pasar su tiempo en silencio, reflexionando sobre sus pasos y buscando siempre cómo mejorar. Su círculo cercano se mantenía reducido, y solo las personas más allegadas a él sabían que detrás de la calma que mostraba ante las cámaras, había un hombre que trabajaba incansablemente para seguir creciendo. La comparación con los grandes nombres del fútbol, especialmente con aquellos considerados los más grandes de todos los tiempos, se intensificó. Para algunos, Manstantuonoa ya era un igual, mientras que para otros aún le faltaba tiempo para alcanzar el estatus de leyenda. Sin embargo, el joven futbolista nunca se preocupó por las comparaciones. Para él, la competencia más dura era consigo mismo. Cada partido que jugaba, cada movimiento que realizaba, estaba en función de ser mejor que la vez anterior. Eso lo llevaba a mejorar cada día, y esa misma mentalidad fue la que lo impulsó a conquistar nuevas metas. El próximo gran desafío llegó en forma de una serie de torneos internacionales que reunían a las selecciones más poderosas de los continentes. Manstantuonoa y su equipo estaban llamados a defender su título, y de paso, demostrar que su triunfo mundial no había sido producto de la casualidad. Las críticas que decían que su éxito era solo una buena racha no hicieron más que motivarlo. Para él, demostrar su capacidad en los torneos venideros era su prioridad, y no decepcionó a sus seguidores. Cada torneo fue una exhibición de talento, esfuerzo y sacrificio. El mundo del fútbol ya había comenzado a ver a Manstantuonoa como un referente no solo dentro del campo, sino también fuera de él. Su disciplina,
Su enfoque y su capacidad para mantenerse al margen de las controversias lo convirtieron en un ejemplo a seguir. En sus entrevistas, siempre fue humilde, reconociendo que el fútbol es un deporte colectivo y que, sin el trabajo de su equipo, sus logros no habrían sido posibles. Sin embargo, su capacidad para influir en el campo y transformar cualquier jugada en una oportunidad de gol fue lo que lo catapultó aún más a la fama. A lo largo de los años, Mastantuono continuó evolucionando. Su estilo de juego se adaptó a las demandas cambiantes del fútbol moderno. La velocidad, la inteligencia táctica y la visión de juego fueron algunos de los aspectos que perfeccionó con el tiempo. La pasión que sentía por el deporte nunca decayó, y en cada partido, su deseo de ser mejor se manifestaba en cada pase, cada regate, cada disparo. Si te ha gustado este vídeo y quieres ver más contenido como este, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Tu apoyo nos motiva a seguir creando más historias para ti.